las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Noticias Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances en materia de reparación integral. Estamos con ustedes, Marta Esteves y Santiago Santacoloma. Santiago, hola. Hoy les contaremos sobre la importancia de los planes de desarrollo con enfoque territorial y cómo estos benefician a las víctimas. También hablaremos del nuevo Museo de Memoria Histórica en Bogotá y haremos un recuento de los principales avances en las regiones. Bienvenidos y bienvenidas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Esta semana se llevó a cabo en Bogotá el seminario del Gobierno Nacional por la Seguridad de los Líderes de Sustitución y Excombatientes, liderado por la Consejería para la Estabilización y Consolidación de la Paz. En el evento, donde estuvo presente la Unidad para las Víctimas, se presentó la oferta, logros y avances y también los retos de las entidades que tienen responsabilidades en la implementación del acuerdo de paz. Santiago, allí participaron los mandatarios locales de los municipios PEDET, en donde se desarrolla gran parte de este programa, quienes lograron obtener información valiosa para implementar esta estrategia en los territorios. Vamos a escuchar algunas voces de los alcaldes que participaron en este evento, quienes hablaron de la importancia del encuentro. Mi nombre es Conrad Aloyo Mendoza, alcalde del municipio de Los Usos, del departamento del Chocó. Bueno, a ver, excelente encuentro. Lo importante es que aquí han venido todas las agencias. Aún me gustó más cuando tuve la exposición el director de víctimas. Estaba que nosotros como Rosucio hemos sido municipio víctima. Incluso hemos liderado la hora de desplazamiento de todo el país y hoy nos vemos reflejado gran parte del desarrollo en esta zona. Lo primero es que ya uno tiene como una idea más despejada y lo otro es que con base en los comités de justicia transicional se definen grandes políticas ahí para desarrollar en aras de beneficio de las víctimas, tener claramente la mesa de víctimas, que es fundamental en el ejercicio del beneficio colectivo de estas víctimas, y la idea es empezar a trabajar fuertemente en ese sentido. Mi nombre es Dimar Barbosa Riobó, del municipio de Convención, norte de Santander. Bueno, muy bien, y me parece también perfecto que el gobierno nacional nos invite a estas jornadas. Aquí básicamente estamos los municipios que hacemos parte de los PEDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, y como le digo, es una jornada muy importante, pero más que una jornada, ojalá, y nosotros aspiramos como territorio de alto conflicto, que ustedes conocen, el Catatumbo, pero sobre todo pobreza, pues que haya realmente esa inversión social que nosotros esperamos y anhelamos y soñamos y hemos soñado por muchísimos años. Allí nosotros necesitamos pues que el gobierno nacional nos empiece a mirar con unos ojos distintos, unos ojos diferentes. Lo estamos viendo ahorita con el trabajo que está haciendo la ART, ¿sí?, en el territorio, y ojalá que esto se consolide, que esto se haga realidad, pues para el bien de las víctimas del conflicto armado. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, alcalde del municipio de Tarazá. Es muy importante este encuentro porque se nos aclara más la visión de lo que significan los PD, que son claramente oportunidades para sembrar bienestar en nuestros territorios, ya con inversión, con generación de empleo, con oportunidad, con equidad, será un municipio más viable y de esta manera también combatimos la delincuencia. Bien, pues en este seminario la Unidad para las Víctimas presentó también los principales avances en materia de reparación integral a los sobrevivientes del conflicto y cómo será el trabajo en los 170 municipios PEDET para implementar la política pública de víctimas que obviamente pues va a beneficiar a esta población. La unidad hizo un llamado a los mandatarios para que trabajen de manera conjunta por las víctimas del conflicto. Alejandro Márquez nos cuenta los detalles. Adelante, Alejandro. Buen día, Santiago y oyentes de V Radio.
Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, alertó a los directores de distintas entidades del Estado, a gobernadores y alcaldes de las zonas más golpeadas por la violencia, que es esencial la articulación de las acciones con los municipios PEDET, porque en esos territorios se puede beneficiar a 2.4 millones de sobrevivientes del conflicto. Lo que buscamos es la articulación en los municipios PEDET, lo que los PEDET están solicitando, lo que nosotros tenemos también focalizado en las líneas estratégicas de prevención, de reparación colectiva, en los temas de retornos y reubicaciones y en todas las medidas de rehabilitación psicosocial. Son 4 líneas que hemos establecido, que cruzamos con los municipios PEDET, con cada una de las iniciativas, y lo que buscamos es impulsarlas, poder coordinar, revisar si nosotros las podemos alentar con recursos propios de la unidad, si lo podemos a través del fondo multidonante, y lo que buscamos es cumplirle a las víctimas, cumplirle a esos planes de desarrollo con enfoque territorial que se hicieron con la construcción de las comunidades. La advertencia de Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, se conoció en el primer seminario del Gobierno Nacional sobre seguridad para líderes de sustitución de cultivos y excombatientes, realizado en Bogotá, en el que asuntos de seguridad y desarrollo fueron temas centrales de discusión. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro, y saludamos ahora a la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, la doctora Lorena Mesa, para hablar sobre el trabajo que viene realizando la entidad en el marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Bienvenida, doctora Lorena, y cuéntenos cómo ha sido este trabajo y cuál es la importancia de lograr articularse con los entes territoriales. Para nosotros es muy importante que los 170 alcaldes de los municipios PEDET incluyan dentro de sus planes de desarrollo territorial todo lo relacionado con la política pública de víctimas. Esto va desde la prevención con nuestros proyectos de infraestructura social y comunitaria, como la implementación y avance de la ruta de reparación colectiva y la implementación de medidas reparadoras, los planes de retorno donde somos aliados estratégicos y protagonistas para que la población retornada y reubicada pueda restablecer sus derechos. De la misma manera hemos invitado a que ellos nos ayuden en la implementación de la medida de rehabilitación emocional a través de la estrategia de recuperación emocional tanto individual, que es PAPSIVI, grupal y comunitaria, que ha diseñado la Unidad para las Víctimas. Entonces es muy importante para nosotros que estos 170 alcaldes estén comprometidos con todos los procesos de atención, asistencia y reparación a las víctimas. Doctora Lorena, la Unidad para las Víctimas, ¿cómo ha venido trabajando con los mandatarios locales frente a qué acciones? Sí, claro, nosotros queremos y hemos estado entregándoles información a ellos de cuántas víctimas están en sus municipios, cuántos planes de retorno existen, cuántos sujetos de reparación colectiva se encuentran incluidos, cómo están respecto a las medidas de rehabilitación. Queremos además contarles también que este año tendremos una nueva estrategia que se llama Participaz, donde implementaremos algunas medidas del pilar 8 de la política paz con legalidad asociadas al fortalecimiento de las mesas municipales, del conocimiento de la política pública de víctimas, de todo este tema de fortalecimiento pues y de capacitación. Doctora, ¿cuál es y ha sido la agenda con los mandatarios locales para desarrollar este trabajo? Sí, nosotros desde el año pasado, cuando se lanzó la estrategia de nuevos mandatarios, hemos venido teniendo acercamientos cuando ellos estaban electos. Ahora que ya iniciaron su mandato, hemos participado en los talleres que ha desarrollado el DNP, en las macroruedas que ha realizado nuestra cabeza de sector, el DPS, y nosotros realizaremos talleres con todos los alcaldes del país, esperamos, un poco más de 60 talleres, donde lo que pretendemos es que en un día y medio les contemos todo lo de nuestra política, qué hacer, cómo se hace y en dónde estamos articulados. Gracias, doctora Lorena Mesa, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Hay que recordar que, como se ha venido señalando, son 2.4 millones de víctimas las que se beneficiarán de esta estrategia PEDET, y la entidad de la Unidad para las Víctimas trabajará específicamente en prevención, en reparación colectiva, en retornos y reubicaciones y en todas las medidas de rehabilitación psicosocial con estos mandatarios locales de los 170 municipios PEDET. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias en V Noticias Radio. Soy Freddy Arengas, presentador de V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para las Víctimas, y todos los domingos los estaré acompañando a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, con @Unidad Víctimas, para darles a conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. V Noticias.
Y regresamos con Diego Monroy, quien nos tiene dos importantes noticias. Una de ellas sobre el nuevo Museo de Memoria Histórica que se construirá en Bogotá, y también nos hablará sobre la reciente jornada de la conversación regional que se llevó a cabo en la capital del Meta. Diego, adelante con la información. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que se conectan a esta hora con V Radio. Le cuento que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, representantes de las víctimas del conflicto de diferentes regiones del país, ministros y demás funcionarios del gobierno acompañaron en un acto público en la ciudad de Bogotá al presidente Iván Duque, quien junto con el director del Centro de Memoria Histórica y la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, colocaron la primera piedra de lo que será el Museo de Memoria de Colombia. Este museo va a permitir recordar todas las cosas que sucedieron durante tantos años de violencia, más de 50 años de violencia, y permitir que cada uno de los colombianos tome conciencia y que estos hechos no se vuelvan a suceder. Ninguno de los hechos se vuelvan a suceder en el territorio. Es garantizar la memoria histórica de la violencia, de todo lo que sucedió, y permitir que la memoria quede en cada uno de los colombianos y que los hechos de violencia que fueron tan duros en todo el territorio no se vuelvan a repetir. Nidia Mercedes Bermeo Hernández, representante de la Mesa de Víctimas ante el Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica, resaltó la importancia del comienzo de la construcción de este museo. Muy contenta hoy de poner la primera piedra del Museo de Memoria Histórica aquí en la ciudad de Bogotá, que está representando los 32 departamentos y el distrito capital. Esto nos da una gran importancia que el gobierno nos tenga en cuenta. Construir este museo es para dar a conocer toda la historia, lo que ha pasado en el país, que hay un conflicto y que no nos está desconociendo nuestros sufrimientos, y que el día de mañana esperamos una paz llena de amor, y que Colombia solo quede un museo con recuerdos, como toda la historia que ha pasado de guerra en nuestro país, que después sea un recuerdo, todo esto, que sea llena de paz para nuestros hijos y para nuestras nuevas generaciones. Este evento estuvo acompañado por alabados entonados por las cantadoras de Bojayá. En otras noticias le cuento que también estuvimos en la ciudad de Villavicencio acompañando una nueva jornada de la conversación regional liderada por el presidente Iván Duque. Al respecto se refirió Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas. Eso hace parte de lo que ha propuesto el señor presidente y lo venimos acompañando en esa conversación nacional, escuchando a todos los colombianos para poder construir esos escenarios de paz, para avanzar en los procesos de paz y principalmente en la garantía de los derechos a las víctimas. Leonardo Cuesta, miembro del sujeto de reparación colectiva Cuatro Veredas, participó en esta conversación regional en la capital del Llano. Cuesta, víctima del conflicto, destacó estos espacios en los que se realiza todo tipo de propuestas. Ahora, hoy por hoy, como están las cosas y como se están viendo la participación de las víctimas en las mesas temáticas, pues también es un adelanto y lo vemos con muy buenos ojos las víctimas, que podamos en realidad llegar a nuestro objetivo, que es la reparación integral, que es la reparación social, la reconstrucción del tejido social que se dañó y de la volver a la credibilidad de las víctimas y de todas las comunidades hacia el Estado. Esta es la tercera jornada de conversación regional que se realiza en el marco de la gran conversación nacional. Santiago, Marta y oyentes, continúen ustedes con más información aquí en V Radio. Gracias, Diego. Y en materia de reparación a víctimas en el exterior, les contamos que se viene realizando un trabajo para fortalecer los procesos de atención en la frontera para los sobrevivientes del conflicto que emigran del país y también para quienes pretenden retornar a Colombia. Le damos la bienvenida a Óscar Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, que está en Putumayo, y le preguntamos, doctor Óscar, cómo se ha desarrollado este trabajo. Como parte del trabajo articulado que se viene haciendo con las direcciones territoriales para fortalecer la capacidad de respuesta en frontera, estuvimos con el acompañamiento de Germán Narváez, director territorial de Putumayo, visitando la frontera en San Miguel. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con alcaldes, secretarios de gobierno y personeros de los municipios de San Miguel, Puerto Asís y Valle del Guamués, donde pudimos escuchar sus inquietudes acerca de la migración, particularmente la migración venezolana que se encuentra en esta región, y la población retornada del Ecuador. Reflexionamos sobre la capacidad de respuesta y coordinación de las instituciones, tanto con el fenómeno migratorio como con las víctimas retornadas del Ecuador, y de la necesidad de contar con datos oficiales que puedan facilitar la planeación de presupuesto
y el desarrollo de planes de acción por parte de las alcaldías para responder a la migración y al retorno de víctimas del exterior. Hoy están en Putumayo, en San Miguel, frontera con Ecuador. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes y necesidades que lograron recoger de las víctimas que residen en esa zona? El día de hoy tuvimos la oportunidad de cruzar la frontera hacia Ecuador y reunirnos en Nueva Loja con el cónsul general de Colombia y con organizaciones de víctimas que tienen presencia en el cantón de Sucumbíos, escuchar también sus inquietudes frente a los trámites que vienen realizando con la Unidad para las Víctimas, sus inquietudes acerca del presupuesto asignado por parte del gobierno para la reparación de víctimas en el exterior, sus necesidades frente al acceso a otro tipo de medidas de carácter socioeconómico en el Ecuador y la necesidad de coordinar entre la Unidad para las Víctimas y la Cancillería el acceso a otro tipo de servicios aquí en el Ecuador. Con esto también damos como inicio la preparación de la jornada de atención a víctimas que se desarrollará en Nueva Loja, en Ecuador, los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo, donde iremos de manera conjunta con la Dirección Territorial para tramitar casos de indemnización administrativa en ruta prioritaria y poder entregar actos administrativos y respuesta a derechos de petición en el marco de los componentes que brinda la Ley de Víctimas en el exterior. Muy bien, Oscar Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. Muchas gracias por atendernos. Hacemos una pausa y volvemos con más a UV Noticias Radio. Campaña antifraude que no le echen cuentos. En lengua embera catío. Dachia biia chiparata iruhanai. Haga buen uso de los recursos que le entrega la Unidad por Atención Humanitaria. Fue itua dodabai dachiara netodaira oropatu. Dachi barra cuenta. Su uso indebido le puede acarrear sanciones penales. Que no le echen cuentos. No se deje engañar. Y la Unidad para las Víctimas llevará a cabo una estrategia de asistencia técnica para los nuevos mandatarios locales, para que estos tengan una orientación muy clara sobre la implementación de la política pública de víctimas en los territorios. Marta. Santiago, para hablar de este tema saludamos a Carolina Cotes, subdirectora de Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas, quien nos dará a conocer cómo se van a desarrollar estos talleres de asistencia técnica. Carolina, adelante. Es importante mencionar que este ejercicio de asistencia técnica viene siendo planteado desde el año pasado en el marco de la estrategia de nuevos mandatarios que lideró la Dirección de Gestión Interinstitucional y la Dirección de la Subdirección Coordinación en Nación Territorio, como parte ya del resultado y en la etapa en la que nos encontramos con los nuevos mandatarios que se posesionaron desde el 1 de enero del 2020. Hemos comenzado ya a hacer todos los ejercicios de acercamiento, pero en especial ya de asistencia técnica, que nos va a permitir dar unas orientaciones mucho más claras y contundentes para la inclusión de la política pública de víctimas en los planes de desarrollo, teniendo como principal objetivo buscar la continuidad de los procesos que ya se venían adelantando en territorio, pero también que las líneas de los planes de desarrollo territoriales en lo referente a lo que tiene que ver con el tema de paz y legalidad queden en los planes de desarrollo y esto refuerce las líneas que nos da nuestro plan de desarrollo nacional. Doctora Carolina Cotes, ¿cuáles son los tiempos para desarrollar precisamente estos talleres? Bueno, esto va a tener unos tiempos, pero además de unos tiempos va a tener también escenarios diferentes de los que hemos tenido hace 4 años o hace 8 años. El primer escenario es un ejercicio que la Dirección de Gestión Interinstitucional viene articulando con sus 2 subdirecciones, tanto Nación Territorio como Participación, y es que también tengamos un espacio de acercamiento con las mesas departamentales para poder contarles cuál va a ser nuestra línea, los alcaldes, sobre qué información y se la podamos entregar también a las mesas y que esto les permita a ellos
fortalecerse como mesas, pero también fortalecer los instrumentos con los cuales inciden ante las entidades territoriales, que es, digamos, nuestro deber fundamental comunidad, y es buscar la participación efectiva y la incidencia oportuna de las víctimas, en este caso la mesa, en todo este ejercicio de desarrollo y construcción de la política pública. Y un segundo escenario, que es con las entidades territoriales, bajo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, darle las indicaciones de cómo dejar el tema de víctimas en sus diferentes componentes en los planes de desarrollo. Aquí un poco estamos ajustándonos a estos tiempos de planeación local, donde podamos tener primero un ejercicio de acercamiento con las entidades, y esto ha sido liderado también por nuestra subdirección general, que permita con los alcaldes mencionarles y facilitarles y contarles los temas estratégicos de la entidad. Posteriormente ya un ejercicio muy puntual de asistencia técnica con los equipos de trabajo de los alcaldes. Y posteriormente, bueno, antes que cualquier cosa, el ejercicio que tendremos con nuestras mesas de participación, cosa tal que en el tema de planeación podamos incidir de aquí al 28 de febrero. Posteriormente, estaríamos esperando que entreguen sus primeros borradores a los consejos territoriales de planeación con estas líneas, que también tienen que entregarlos el 28 de febrero, y comenzaríamos a solicitar como unidad estos borradores de planes de desarrollo para, en conjunto con nuestros equipos territoriales, hacer los análisis correspondientes de qué líneas sí están quedando o no en los planes de desarrollo. Aquí tenemos previsto enviar unas recomendaciones que le permita al alcalde, en caso de no tenerlo en cuenta, reorientar su accionar, pero también poder hacer un comparativo frente a los documentos que pasen las mesas, y si las cosas que también están solicitando la mesa en el marco de la lógica de la política pública están quedando en esos planes de desarrollo, y también convertirnos en unos coequiperos del ejercicio de incidencia que desarrollan las mesas, para finalmente poder entregarles unas recomendaciones a las entidades territoriales, que las tengan en cuenta, que más o menos en mayo están pasando sus planes de desarrollo a asambleas o consejos, dependiendo si es gobernación o municipio, y que esto permita que antes de la aprobación de estos instrumentos de planeación o de esta carta de navegación de los departamentos y de los municipios, podamos tener unas recomendaciones muy bien hechas, pero unos planes con unas líneas muy claras. La unidad quiere que estas acciones sí sean efectivas y que se implementen en los municipios. ¿Cómo se desarrollará esa incidencia, doctora? Sí, ese es el objetivo principal del ejercicio de revisión, y es que antes de que ya los planes estén aprobados podamos reorientar la tarea con los alcaldes en caso de que no haya un compromiso por parte de ellos. Pero pues tenemos también muy buenas experiencias donde hemos contado con alcaldes muy comprometidos, y así también lo han hecho saber ya varios alcaldes del compromiso que tienen con las víctimas del conflicto. Sin embargo, vamos a reforzar ese ejercicio, especialmente en ciudades donde hay mayor concentración de víctimas, ciudades capitales, en los departamentos, y donde están orientados todos los esfuerzos del gobierno nacional, que son los municipios PD. Lo haremos para todos, pero tendremos enfocados nuestros esfuerzos especialmente en estos municipios. Muy bien, doctora Carolina, ¿cuáles son entonces esos próximos talleres y en qué regiones se va a trabajar? Comenzamos con mesas departamentales. El 6 de febrero iniciamos con las mesas departamentales de Valle y de Norte de Santander y Magdalena. Posteriormente seguimos talleres con entidades territoriales como Norte de Santander, Atlántico también está ya programada la mesa.
Entonces ya arrancamos con nuestros ejercicios y nuestro compromiso con las víctimas, que es sentarnos con las mesas departamentales a orientar este ejercicio. Comenzamos el 6 y posteriormente ya avanzamos con las entidades territoriales. Con las primeras entidades territoriales nos sentaremos el 10 de febrero, que son las entidades territoriales de Norte de Santander. Gracias, doctora Carolina Cotes, subdirectora de Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y vamos al departamento de Antioquia en nuestro recorrido por las regiones, donde se realizará una inversión importante en materia de atención de emergencias en este departamento. Los detalles con Sandra Cruz. La Dirección Territorial Antioquia anunció que para este año tendrá 1.423 millones para atender las emergencias que ocurran en esta región del país. Luego de la participación en Medellín de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas, CIPRAT, emitida por la Defensoría del Pueblo con el fin de articular acciones con las demás entidades del gobierno para garantizar la protección de los derechos humanos en los municipios de Briceño e Ituango, el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia anunció esta noticia. Hola, soy Wilson Córdoba, director territorial de la Unidad para las Víctimas del Departamento de Antioquia. Hoy dimos cumplimiento y presencia en la articulación con todas las instituciones que están enmarcadas en esta alerta. En el componente de la Unidad para las Víctimas dimos el cumplimiento de las acciones que hemos hecho y estamos haciendo en el cumplimiento de estas emergencias y de esta alerta en el territorio. Pero hoy tenemos la noticia que este año tenemos 1.423 millones de pesos para el tema de atención inmediata. En el CIPRAT participaron todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del orden nacional y departamental, con el fin de articular acciones que puedan realizarse para la protección de los derechos humanos de la población, principalmente en estos dos municipios del departamento. Como conclusión, al terminar este encuentro, Wilmar Moreno, alcalde del municipio de Briceño, dijo que hay que reforzar más la oferta institucional para la población. Queda en evidencia que la tarea de seguridad es una tarea no solo del ejército y policía, sino una tarea integral del Estado para reparar las víctimas, para impulsar la economía de los territorios y pasar a unas economías de legalidad en las subregiones. Durante el 2019, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atendió en Antioquia 17 eventos masivos en los que se vieron afectados 670 familias correspondientes a 2.032 personas, en su mayoría del Bajo Cauca. En lo corrido de la Ley 1448, la entidad en Antioquia destinó 11.572 millones de pesos en ayuda humanitaria inmediata a familias que han sufrido el desplazamiento forzado por causa del conflicto armado interno. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. Gracias, Sandra. Y por otro lado, en Urabá se llevó a cabo un encuentro con líderes de la comunidad de San José de Apartado. Claudia Joana Torres con la información. En una reunión sostenida con representantes del corregimiento de San José de Apartado, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta localidad, se logró resolver y atender las inquietudes sobre los diferentes procesos y rutas que se realizan desde la unidad en el territorio. Este corregimiento de 33 veredas perteneciente al municipio de Apartado ha sido afectado por el conflicto armado con varios hechos que marcaron la historia de sus pobladores, quienes han sido resilientes y han sabido avanzar a pesar del dolor. El espacio se pactó con el objetivo de conocer por parte de estos líderes las necesidades e inquietudes que presenta la población víctima de esta localidad, la cual también ha sido escenario de actos de perdón y reconciliación, pero que aún solicitan mayor acompañamiento por parte de las entidades estatales. La directora territorial Elizabeth Granada Ríos, junto al equipo de trabajo, escuchó atenta cada una de las solicitudes presentadas por los líderes y se acordaron actividades enfocadas para fortalecer la información y el acceso a trámites y servicios ante la entidad. Así lo manifestó Freddy Vidal, presidente de la Junta de Acción Comunal. Muy emotivo haber venido aquí a la unidad de víctimas y habernos reunido con la doctora Elizabeth y todo su equipo de trabajo. Estábamos tocando el tema de retornos y reubicaciones, el tema de indemnizaciones y reparaciones colectivas. Pese a las acciones que se han ejecutado en ese territorio, consideran que aún falta mucho por hacer. San José de Apartado es un territorio que hoy sigue siendo olvidado por el Estado y creemos que a buena hora llegamos aquí a la unidad y vamos a hacer un trabajo muy positivo en torno a las reparaciones colectivas dentro de nuestro corregimiento, teniendo en cuenta que estamos pasando de un proceso de paz
el cual hoy no ha arrancado todavía, pero vimos muy buenas expectativas y buena voluntad por parte de la unidad de víctimas que nos orientó. En el corregimiento se han adelantado acciones articuladas que se han generado en asocio con el ente territorial. De igual manera se han ejecutado proyectos productivos a través de los esquemas especiales de acompañamiento individual en pasadas vigencias y se espera avanzar mediante el trabajo articulado y la corresponsabilidad desde la institucionalidad. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién, informó Claudia Torres. Y en el departamento de Santander, la unidad trabaja también con los nuevos mandatarios para implementar la política pública de víctimas. La noticia con Julie Urquina. En Santander, la Unidad para las Víctimas articula acciones para la correcta implementación de la política que representa a los sobrevivientes del conflicto y su relación con la puesta en marcha de los planes de acción de los municipios. Autoridades municipales de Mogotes, San Joaquín y Onzaga recibieron la socialización de dicha política por parte de Gonzalo García, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento, quien añadió: aprovechamos también la presencia del señor Personero como secretario técnico del Comité de Justicia Transicional para actualizar los temas pendientes en términos de la validación del concepto de seguridad, en temas como la presentación y aprobación del Plan Operativo de Sistemas de Información. En Onzaga, el director dirigió además la inauguración de la plazoleta El Recreo en conmemoración a las víctimas del conflicto. Hablamos con Ana del Carmen Sandoval, coordinadora de la Mesa de Víctimas Municipal. Agradezco también a la Unidad para las Víctimas en cabeza del doctor Gonzalo García, también por apoyar la iniciativa para elaborar la plazoleta en honor a las víctimas. Entonces nosotros acá en Onzaga, pues realmente en los 4 años pasados nos sentimos privilegiados por tenernos en cuenta en todo lo que concierne a víctimas. La unidad seguirá brindando apoyo a las administraciones entrantes para trabajar de manera unánime en la reparación de los sobrevivientes del conflicto en esta porción del territorio nacional. Para V Noticias informó Julie Constanza Urquina Macías. Finalizamos así V Noticias Radio. Les agradecemos por su audiencia y los esperamos en una próxima emisión. Les acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Feliz día para todos. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.